Ahora vamos a dar inicio al foro de discusión sobre la implementación de tamizaje neonatal en Colombia, donde vamos a contar con la valiosa presencia de algunos de los expositores que acaban ustedes de oír, pero además les sumaremos personas del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas y otras asociaciones de médicos y pacientes. Bienvenidos todos al foro. Adelante. Buenas tardes, noches. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Hoy ya tenemos el tiempo ya del foro, vamos a estar recibiendo preguntas de los asistentes y quiero darle la bienvenida a nuestros colaboradores acá en el foro para que tenemos como preparadas unas preguntas más las del público para que veamos algunos puntos importantes de lo que puede pasar en Colombia en la implementación del tamizaje. Yo tengo la primera pregunta, estamos abiertos, tenemos el tiempo más o menos de 1 hora porque discutamos algunos aspectos. Voy a hacer unas preguntas relacionadas y pues están abiertos a que ustedes puedan contestarlas específicamente. Tenemos, como decía el doctor Sarante, la parte de personal del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, no es de Uruguay, de Paraguay, tenemos de la Universidad Javeriana y bienvenidos. La primera pregunta que me gustaría hacer era, ¿cómo implementar en Colombia el tamizaje? ¿Empezamos con 6 patologías o vamos secuenciales? El ministerio tiene una posición, pero también me gustaría oír de cada uno de ustedes en una forma breve qué opinan con respecto a esa implementación total de 6 enfermedades o hacerla secuencial. Yo le daría la palabra a la doctora Mónica, que nos ilustra un poco la posición del ministerio. Buenas tardes a todos y es un gusto estar hoy acompañándolos en este espacio. Mi nombre es Mónica Castro, yo soy coordinadora del Grupo Curso de Vida de la Dirección de Promoción y Prevención. Me voy a permitir, digamos, como hacer algunos comentarios de contexto. Creo que es importante en la base de lo que reseñaba el doctor Liscano, reconocer que el programa de tamizaje neonatal hoy incluye las 4 líneas, es decir, que si bien entendiendo que el simposio hace una entrada con un énfasis en las patologías que nosotros ubicamos en la línea endocrino-metabólica, ya en la resolución 3280 se ubican las atenciones tanto para el tamizaje visual, el tamizaje auditivo, el tamizaje de cardiopatía congénita y el tamizaje inicialmente de hipotiroidismo congénito en una línea que es la que tiene la posibilidad, digamos, de ampliarse y de incorporar progresivamente estas patologías. Creo que es muy importante tener presente cuáles son los factores que median en esa progresividad, en esa incorporación de las patologías para el programa de tamizaje neonatal, entendiendo, digamos, ese concepto de progresividad que nos hace alusión la ley estatutaria en salud, teniendo en cuenta, digamos, como esos factores que nos permitan ir avanzando en la incorporación de procedimientos, medicamentos y tecnologías en lo definido para garantizarse a toda la población colombiana. Y estos factores básicamente tienen que ver, uno, con la disponibilidad de tecnologías en el país, la disponibilidad del talento humano y los procesos de cualificación del talento humano en salud. Luego, además de esto, hay que hacer una relación de los recursos que deben ampararse ya no solamente para la tecnología propiamente de tamizaje o diagnóstico, sino también para las atenciones que se deben brindar en el marco de la atención de la patología, incluyendo el acompañamiento de la familia. Y la reflexión que nosotros tenemos allí es, uno, pues tener las definiciones técnicas que nos permiten contar con estos insumos, es decir, como ministerio poder tener esos insumos técnicos que nos permiten hacer el estudio de impacto y poder revisar de qué manera se incorporan progresivamente, y para anotar, digamos, entendiendo este
público que nosotros tenemos, se entendería que si bien una atención se incorpora, la progresividad alude a qué porcentaje inicialmente podemos, digamos, apuntar a garantizar dichas atenciones y de qué manera pues se va a progresar o se va a incorporar o aumentar ese porcentaje año a año. Hay un aspecto que creo que es importante y de pronto las personas que nos acompañan pueden dar más fe de esto también, y es que en las discusiones que hemos tenido con los expertos y con las asociaciones científicas, también hay unos tiempos diferentes para la toma del tamizaje de acuerdo a la patología. Inicialmente, en el país se tiene contemplada la toma de muestra de sangre de cordón, y el hacer, digamos, ese tránsito también nos define una necesidad de no perder lo avanzado y lo establecido con la toma de muestra actual, para poder, digamos, no tener una pérdida de muestras cuando se pase a la toma de muestra en talón. Creo que son, digamos, los aspectos que nosotros tenemos en consideración. Sin embargo, para nosotros debe tenerse los insumos de las 6 patologías, y de esta manera podremos ir determinando cómo se va a ir avanzando en la incorporación. Gracias, doctor. Hola, Mónica, muchas gracias. Me gustaría, y con respecto a la experiencia que hay en Paraguay y en Uruguay, yo vi ahí en las líneas del tiempo que ustedes iniciaron agrupando algunas patologías, pero ¿ustedes contemplaron unir todas al mismo tiempo o se dieron ese tiempo poco a poco? Voy a empezar. Muchísimas gracias por la oportunidad y voy a comentar cómo hicimos en Paraguay. Empezamos porque lo primero que tenemos que saber es el objetivo del diagnóstico del tamizaje neonatal, que es prevenir el daño que las patologías que van a ser incluidas pueden causar, llámese discapacidad intelectual, incluso llegamos, ¿verdad?, al punto de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que poder asegurar detección, diagnóstico y tratamiento. Para poder asegurar esto, o sea, nosotros no podemos entregar el informe de que el niño está afectado. Tenemos que cerrar el ciclo, y el tratamiento implica los mejores tratamientos, los mejores medicamentos y la atención por el especialista de manera urgente. O sea, la búsqueda activa desde el programa. Nosotros hemos iniciado fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, porque el hipotiroidismo congénito tiene un tratamiento, digamos, bastante barato, económico, y tiene una incidencia alta en mi país. Por lo tanto, eso hace que sea prioritario. Y luego incorporamos también, ¿verdad?, las hiperfenilaninemias, donde está la fenilcetonuria, porque esta produce retardo mental en ambas, hipotiroidismo y fenilcetonuria. El coeficiente intelectual se puede resguardar el 100% trabajando en el primer mes de vida, incluso un poquito antes, pero la fenilcetonuria reactiva se puede preparar, fabricamos. Entonces, esto abarata de 18 millones, que serían unos $3.000, nosotros buscamos prácticamente en $50 el reactivo, o sea, para cada 960 pacientes. Por lo tanto, porque uno tiene que testar aproximadamente a 1.000, para cuando tenemos una incidencia de 1 en 2.000, a 1.900, y en el otro uno tiene que testar a 1 en 7.000, es la incidencia que tenemos, o sea, eso es el gasto que uno tiene. Y entonces hay que asegurar el tratamiento y
el tratamiento de la fenilcetonuria son las fórmulas. Entonces, asegurando estos dos, incorporamos entonces la fibrosis quística, pero de manera selectiva en el 2005, porque teníamos que asegurar el tratamiento. O sea, a los pacientes que los detectábamos, nosotros le asegurábamos el tratamiento. Por lógica, no podíamos hacerlo al 100% desde el vamos, porque una fibrosis quística tiene un tratamiento mucho más alto. Aproximadamente en estos momentos podemos decir de unos $5.000, que es lo que se tiene que entregar con todos los medicamentos. Y también iniciar porque se le cambia la calidad de vida. Antes los pacientes fallecían precozmente, o sea, no pasaban los 10 años de vida, y en este momento, desde que nosotros empezamos a entregar los medicamentos, los niños, ya tenemos los adolescentes. El programa tiene 20 años y nosotros tenemos esa prácticamente están para nosotros. Se nos está yendo la voz, doctora. Si ustedes hacen beneficio, resulta positivo, porque se dice muy positivo. Así empezamos nosotros, ahora estamos para incluir las... Doctora, se le está yendo la voz. Le recomiendo, por favor, que pueden apagar los micrófonos y cuando vayan a intervenir, prendemos los micrófonos para evitar el sonido así como externo. ¿Me están oyendo bien? Sí. Doctora, muchas gracias. Yo tengo una pregunta que envían acá desde... Perdón, a mí me gustaría, si doctora, puedo, con mucho gusto. así quedamos Paraguay y Uruguay. Digamos, la pregunta que ustedes es si se puede hacer los 6 al mismo tiempo. Yo le diría que con las lecciones aprendidas y la experiencia, estamos en el año 2021, sí se pueden hacer. La historia de la pesquisa neonatal en los diferentes países y esa incorporación paulatina de enfermedades, básicamente lo que ha respondido es del interés de determinados profesionales en función de la evidencia. Les doy el ejemplo de Uruguay. Empezó en el 1994. Los niños hoy tratados con hipotiroidismo congénito, los primeros tienen 25 años, ¿sí? Y después pasaron 12 años más, una década y un poco más para incorporarse la fenilcetonuria y la hiperplasia suprarrenal congénita. Y por último se incorpora la fibrosis quística, básicamente. No estoy hablando de la gota de sangre, no hablo del hipotiroidismo que se incorporó antes de la fibrosis quística por la presión de los papás de los niños con fibrosis quística. Y eso también ha pasado en la historia de los programas de pesquisa neonatal, donde la asociación civil tiene un peso muy importante para la incorporación de patologías. Creo que estamos en el año 2021 y la comunicación con la sociedad civil es fundamental, pero creo que la evidencia para esas patologías que ustedes mencionaron, por lo menos al principio de la charla, creo que se puede implementar fácilmente al mismo tiempo, siempre y cuando se garantice todo el proceso. Una de las cosas que a mí me preocupan realmente en los programas de pesquisa neonatal, y por eso cuando hablamos de nuestra presentación pusimos la pesquisa neonatal como un tema de derecho, es eso. O sea, un programa de pesquisa neonatal tiene que garantizar todo el proceso y esos componentes deben estar acoplados y articulados. Entonces, desde el punto, quienes estamos en la salud pública, por ahí es mejor incorporar 1 o 2, pero garantizar el proceso completo, y una vez que de ese está garantizado el completo, otro se sube al mismo sistema y puede avanzar, pero lo importante es garantizar todo el proceso. No nos olvidemos que estamos hablando muchas veces de patologías hereditarias, congénitas, que requieren asesoramiento genético y hay repeticiones a la familia y las familias tienen que tener esa información. Y por otro lado, hay otro grupo de tratamientos que son caros y a veces la adhesión a esos tratamientos, como la fenilcetonuria, requiere una familia muy convencida y muy comprometida para poder avanzar en ese tratamiento, ¿sí? Así que me parece, son temas muy importantes y creo que realmente la pesquisa neonatal tiene varios componentes que incluye el tema de la educación
sabemos que la sensibilidad de los que trabajan en eso y de las familias, tienen que haber un excelente vínculo y una excelente retroactividad, porque fíjense que nosotros estamos diagnosticando recién nacidos hermosos que le estamos diciendo que van a tener una enfermedad. Entonces, y si no cumplen como nuestro presagio, les va a ir muy mal, y en principio las familias pueden creer o no. Entonces me parece que eso es un tema muy importante. En la práctica, creo que todas las incorporaciones a la pesquisa neonatal han sido en forma progresiva, pero quizás por un tema más de recursos. Creo que hoy en el año 2021, si se tiene todas las fortalezas, se pueden perfectamente implementar todas las patologías, esas por lo menos que ustedes están mencionando al mismo tiempo. Eso sería lo que podría opinar en función de las lecciones aprendidas de la historia desde nuestro país. Doctora Mariela, muchas gracias, muy amable. ¿Y de Colombia qué pensamos? ¿Qué creen ustedes? Yo podría... Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo creo que es un tema bastante interesante. Colombia no está arrancando de cero, si bien llevamos, digamos, un retraso importante frente a otras iniciativas en el tema, por ejemplo, de enfermedades huérfanas. No estamos en cero. Colombia avanzó en hacer iniciativas frente a la ley de huérfanas, avanzó también en el tema que tiene que ver con el censo de enfermedades huérfanas, y entonces yo creería que es importante que Colombia empiece a pensar en cumplir la obligación que tenemos frente al derecho a la salud, como lo ha manifestado Uruguay. En ese sentido, uno no puede estar diciendo que el derecho lo retrasamos por un tema, digamos, simplemente de conveniencia técnica. Yo creo que hay dos elementos importantes que han mencionado. Primero, es darle continuidad, porque no es solamente la identificación, sino el tratamiento de los pacientes que vamos a poder, digamos, de alguna manera identificar a partir de este programa. Pero me parece que también hay que entenderlo cómo lo vamos a incorporar en el plan de beneficios, porque Colombia hoy tiene cobertura frente a ciertas patologías, ¿cierto? Y a estas patologías particularmente están cubiertas dentro de los planes de beneficios. Tenemos atención de estos pacientes en el marco del plan de beneficio. Retrasar la entrada del tamizaje lo que implica es que lleguemos de manera tardía a estos pacientes, y eso puede tener efectos en la calidad de vida de los pacientes, puede tener efectos también en la historia natural de la enfermedad. Entonces yo sería de la opinión que nosotros tenemos que entrar con todas las patologías. Tenemos, como dijo Marta, muchos retos importantes, pero nos enseñó que rápidamente Colombia frente a la pandemia tuvo que reaccionar para construir capacidad instalada frente a los laboratorios. Y creo que hay un tema muy importante en Colombia. Estamos hablando de cobertura de más del 98% en afiliación, lo que implica que hay una obligación sobre las entidades administradoras de planes de beneficio de resolver los temas que podamos identificar en el proceso del programa de tamizaje neonatal. Entonces, desde la perspectiva académica, pero también desde responsabilidad, digamos, como país, creemos que Colombia tiene ya que entrar con el programa de tamizaje neonatal para las 6, digamos, patologías que estamos planteando, que debemos darle respuesta en la continuidad, no solamente quedarnos en el tamizaje. Obviamente hay retos importantes frente a cómo, digamos, poder no solamente identificar el caso, sino poder confirmar el caso. Y yo creo que ahí hay temas también de lecciones aprendidas en el marco de la pandemia, cómo le dimos una responsabilidad en salud pública a empresas administradoras de planes de beneficio, y también aprendimos de eso. Entonces, hay una responsabilidad por parte de las entidades administradoras de planes de beneficio de que casos identificados debemos llevarlo al proceso de confirmación diagnóstica. Y entonces creo que las condiciones están dadas, requerimos es que haya voluntad política para adelantar el proceso. Gracias. Muchas gracias, doctor. Yo quería, asociando a lo que usted acaba de decir, que nos hacen una pregunta, y es, ¿cómo garantizar el acceso oportuno y equitativo en términos de tamizaje? Bueno, acá lo colocan auditivo visual, pero yo creo que lo expandería para el resto de tamización en poblaciones rurales dispersas. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles serían como las estrategias para lograr esa tamización? Porque Colombia es un país que tiene una población, sí, tiene una región andina centralizada, pero también tiene una población muy grande que está dispersa. ¿Cómo serían las estrategias de lograr tomar esa población y lograr llegar al tamizaje a toda la población que tenemos en Colombia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es posible? ¿Puedo continuar con esa reflexión? Claro que sí, doctor. Primer tema, hay que entender que Colombia tiene una alta tasa de nacimientos intrahospitalarios. Sí, tenemos situación de ruralidad,
pero nosotros no somos un país donde tenemos un alto volumen de nacimientos por fuera de la institución. Entonces, dentro de la institucionalidad tenemos una respuesta. Segundo, en términos generales, nosotros hemos diseñado una serie de programas, ¿sí?, que incluyen el MIAS antes, hoy el MAITE, que lo que pretende es reconocer cómo debemos estructurar la respuesta en áreas rurales dispersas. Y creo que Colombia tiene que pensar en que eso se tiene que implementar. El MAITE no se puede quedar, ¿sí?, como simplemente un nombramiento de una intención de tener un modelo territorial, sino tiene que implementarlo. En ese sentido, se requieren estrategias diferenciales para la ciudad, para las áreas, digamos, rurales dispersas de manera importante. Yo creo que también hay una obligación frente a estas poblaciones. Nosotros tenemos que llegar no solamente a que nazca, pero tenemos que incorporar, digamos, esas personas en el sistema de salud. Yo creo que debemos buscar las estrategias, esas estrategias extramurales. Necesitamos construir nuevos perfiles de profesionales que lleguen a esos espacios territoriales retirados, pero no simplemente podemos justificar la no respuesta por las condiciones de dispersión geográfica. Yo creo que tenemos que pensar en la estructura que tenemos que crear frente a estas condiciones particulares del país. Gracias, doctor. Una opinión. Doctor, lo dejo hablar, usted vea que no me ha hablado por acá. Doctor Almésiga, siga, por favor. Ok, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias. Digamos que yo quisiera regresar un poquito sobre la anterior y creo que hemos ganado mucho en Colombia en los últimos años, especialmente después de la expedición de la ley de enfermedades huérfanas, y creo que deberíamos entrar con las 6. Hemos aprendido mucho sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento de estas enfermedades, específicamente las 6 de las que estamos hablando. Entonces, yo creo que entrar poco a poco con las enfermedades no solo dilata el inicio del programa, sino que dilata las siguientes fases. Un poco yo me lo imagino como nos lo presentaban desde Brasil, y hay otras enfermedades que están en la lista, que están a la espera de poder ser ingresadas en el programa de tamizaje, y que entre más dilatemos el comienzo de estas 6, esas otras que están en espera también se van a demorar. Y con respecto a la pregunta que hacías ahora, yo creo que el último año, el año y medio, creo que la pandemia nos ha enseñado eso, y nos ha enseñado la posibilidad de fortalecer las instituciones y los centros a nivel, digamos que en las regiones, si lo hablamos por fuera de Bogotá. Y yo creería que podemos aprovechar las cosas que hemos aprendido en este último año y medio de las estrategias de fortalecimiento, cosas como las que se hicieron desde MinCienciatón o las convocatorias específicamente que se lanzaron para fortalecimiento de centros de diagnóstico, podrían eventualmente ser herramientas que podrían fortalecer los centros de diagnóstico o los centros de tamizaje fuera de las grandes ciudades, y que nos ayudarían entonces a poder tener una cobertura por fuera de estas ciudades, que es eventualmente donde podríamos tener esos mayores retrasos eventualmente en el inicio del programa. Muchas gracias, doctora Almésiga. Doctora, Osina, que usted quería comentar algo. Doctor Bermúdez. Gracias, doctor Prieto. Aprovecho para agradecerle a usted y a los organizadores, al doctor Sarante, la invitación a este foro. Yo quería comentar que realmente desde lo que se ha revisado, que llevamos muchos años con hipotiroidismo, en este momento sí vale la pena pensar en que el tamizaje debería iniciarse con todo el paquete básico, o sea, con las 6 enfermedades metabólicas que se plantean en la ley 1980. Los argumentos que hemos dado en otras ocasiones han sido, por ejemplo, de infraestructura y economía. Tamizar 6 se hace con la misma infraestructura con la que se trabaja una sola patología. Obviamente hay una diferencia que va a adicionarse con respecto a los elementos de diagnóstico, etcétera. Pero cuando se hace el balance final, hay una ganancia económica grande cuando se tamizan 6 versus una sola. Y de todas maneras, la muestra en ese momento debe hacerse en talón. Así tamicemos solamente hipotiroidismo congénito, la muestra se hará en talón, porque
es lo que está definido y lo que debe empezar a trabajarse de inmediato. Con respecto al comentario que usted hacía de las zonas alejadas, de los niños que nacen en sitios, hay ahí también cosas que considerar que a veces estamos equivocados, porque la situación ha evolucionado mucho en los últimos años con respecto a estrategias de comunicación y también movilidad de las personas. Ya no pensamos que un indígena está metido en la mitad de la selva y nadie llega allá. Ya hoy día eso no es cierto y de hecho todos vimos cómo hubo contagio de COVID en menos de nada en las tribus, en la Amazonía y de dónde, si estaban tan aislados. El problema se refleja, por ejemplo, en los datos que hemos visto en el último año de informes de niños tamizados. O sea, nosotros en el instituto recogemos una información por laboratorio a partir de los laboratorios de salud pública y ellos nos reportan cuántos niños son tamizados cada mes. El dato que tenemos en el último año, que eso está en el informe epidemiológico de la red de laboratorios para hipotiroidismo, tuvimos más reporte de cobertura de niños tamizados en las regiones como Guainía, etcétera, o sea, regiones que uno dice, bueno, pero es que tienen mucha población dispersa, sí, y nos están dando mejor información que departamentos del eje cafetero o de la costa. Entonces, digamos que hay una cierta situación que debemos entender que se ha evolucionado mucho. Estaría muy de acuerdo con el planteamiento del doctor Almésiga, es cuestión de que empecemos con todas las patologías. Vale la pena que la doctora Mónica lleve esta inquietud al ministerio, porque la verdad sí hay que hacer el esfuerzo de empezar al menos con una patología adicional que no sea solamente el hipotiroidismo, porque se va a hacer un esfuerzo grande desde el punto de vista administrativo, de empezar a hacer seguimientos, etcétera. Entonces, sí vale la pena incluir alguna más y yo creo que la capacidad del país lo da para eso, para empezar, puede que no con todas, pero al menos con 3. Eso sí valdría la pena. Gracias, doctor Bermúdez. Doctora Mariela, que usted quería hacer un comentario. Un comentario que en realidad escuché al doctor que decía el número de nacimientos. Creo que si tienen una alta tasa de nacimientos intrahospitalarios, eso es un valor agregado por el hecho de que en realidad se puede perfectamente hacer, y para cubrir la población, la extracción de la muestra antes de la alta hospitalaria. Nuestro país, si bien, por ejemplo, para fenilcetonuria había como algunas dudas, se quedó el límite de 48 horas, o sea que en Uruguay no se hace como se hace en otros países, que los niños se van de alta y luego tienen que ir a algún lugar a hacer extracción. Creo que en Paraguay en algunos casos es así, sino que me corrija Marta. ¿Se hace antes de la alta hospitalaria? Bueno, entonces me parece que eso, porque a veces ha habido, además, con la tecnología actual, como que han sido modificadas históricamente algunas cosas. Y creo que la fortaleza es, antes de la alta hospitalaria, todos los niños en principio de ese grupo que nace en el hospital tienen la posibilidad de hacerse la extracción. Sabemos que para algunas patologías, algunos están en CTI, por ejemplo, para la hiperplasia suprarrenal congénita, que influye mucho la edad gestacional y el peso, pero en general eso es una fortaleza, que se haga antes de la alta hospitalaria. Y luego, la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel de ministerio, es que hay un grupo de mandatorias y, como yo les comentaba, hay otro grupo de errores congénitos del metabolismo y las hemoglobinopatías que no están como mandatorias y están como piloto. ¿Por qué? Porque falta ajustar todos esos temas para que el programa abarque en forma integral todos esos elementos. Para las otras patologías lo abarca, pero para algunas patologías de errores congénitos del metabolismo, cuyo tratamiento tiene un costo un poco elevado, no sé, leucinosis, algunas leches, hay cosas que hay que preverlas una vez que quedan incorporados
pacientes y las familias en el seguimiento, porque lo ideal es que sea un seguimiento de por vida y que se le garantice el tratamiento, porque un programa de pesquisa neonatal tiene que terminar en el diagnóstico efectivo y el seguimiento y el tratamiento. Esos son los pilares de un programa de pesquisa neonatal. Así que me parece que eso es lo que tenemos que pensar y esa es la experiencia que nosotros tenemos. Doctora, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta y una participación de Gina. Quiero presentarles a Gina, es la presidenta de la Asociación Colombiana de Pacientes con Errores Innatos del Metabolismo, y va también cogido de otra pregunta, y es, con los pacientes que están en la asociación, ¿cómo les ha ido con los tratamientos, con los medicamentos? ¿Cuál ha sido la capacidad del sistema de entregarle los medicamentos, las leches, las restricciones, los estudios de control que le hacen a los niños? ¿Cómo les ha ido, Gina, a todos los pacientes que ustedes tienen en la asociación de pacientes? Mucho gusto, mi nombre es Gina, gracias por la invitación. Bueno, definitivamente cuando ustedes hablan de tamizaje neonatal, yo digo, bueno, chévere, va a haber tamizaje neonatal. Necesitamos que, aparte de que sea tamizaje neonatal, necesitamos que haya un tratamiento integral para estos pequeños. Los pacienticos que están ahorita actualmente diagnosticados tienen muchas dificultades para la entrega de sus tratamientos integrales. Muchos de ellos, pues aquí en Colombia, yo manejo la Asociación de Errores Innatos del Metabolismo y pues que en Colombia el manejo de estas patologías todavía falta. Entonces, las mamitas les toca luchar mucho, tratamiento integral no lo tienen totalmente, las EPS les colocan muchas trabas, toca estar disgustando con todas las EPS, colocándoles tutela, quejas a Supersalud, Defensoría, para lograr que ellos tengan sus tratamientos integrales. Entonces, digamos que el tratamiento integral no lo hay y que también la demora de estos tratamientos van perjudicando al paciente, van disminuyendo la calidad de vida de ellos, ya que no tienen un tratamiento continuo. Entonces, este mes les entregan, el otro mes no les entregan. Entonces, estos pacientes necesitan también un tratamiento continuo. Necesitan que, aparte de que sea un tratamiento integral, sea continuo, porque los pacientes se van deteriorando. O sea, no sacamos nada de que tengan un diagnóstico si el tratamiento continuo no va a ser, si el tratamiento integral no lo van a tener. Muchas gracias, Gina. Y tomaba la mano de lo que está diciendo Gina. Una pregunta es, bueno, ¿y en Colombia cómo estamos con respecto al recurso humano, al recurso de infraestructura, los centros de implementación de tamizaje? ¿Ustedes qué opinan? Porque pues igual nosotros hacemos tamizaje finalmente es para lograr que el paciente no tenga comorbilidades. ¿Qué tan bien estamos en Colombia? ¿Qué nos falta para lograr esa integración completa? ¿Qué opinan ustedes? Pienso que, aparte de eso, necesitamos de verdad centros de referencia para estas patologías. Necesitamos centros de referencia, necesitamos el seguimiento de estos pacientes. Como vuelvo y repito, no hacemos nada con que se identifique y después el seguimiento del paciente ¿qué? Entonces necesitamos centros de referencias para para hacer el seguimiento de estas patologías. Doctora Marta levantó la mano. Sí, señora. Doctora, tiene el micrófono apagado. Pido mil disculpas, ¿verdad? Yo no soy de Colombia, aunque Paraguay es un país hermano por el tema de la guerra de Colombia. Me mueve mucho lo que se menciona y quiero reiterar el tamizaje neonatal no tiene sentido si no entregamos el tratamiento y si no podemos asegurar el tratamiento. A mí también me encantaría, yo inicié el tamizaje neonatal acá en mi país y me hubiese encantado poder ofrecer las 50 patologías, pero si no puedo entregar el tratamiento y asegurar que éste le llegue, porque en el momento que se me corta para una criatura de fenilcetonuria, los padres no pueden comprar. O sea, no haremos bien la tarea si testamos a 50 y le encontramos y después, ¿qué hacen los padres? Entonces, trabajamos desde el ministerio para la gente de escasos recursos.
La salud es un derecho y el derecho es que le entreguemos todo el paquete. Si no le podemos entregar todo el paquete y podemos entregar para 3, o seamos sinceros, la madre nos da para hacer tamizaje neonatal, para detectar y para que podamos prevenir el daño. Y prevenir el daño es a través del tratamiento. Si eso no podemos hacer, el número que hagamos al 100% no tiene sentido, no es un programa de tamizaje neonatal. Tenemos que llegar al 100% de los niños tratados. Y entonces eso es el éxito del programa. El número de tratados y que sigan, ¿verdad? Asegurar y para eso luchar. Y luego vamos a incorporar otra patología cuando logremos el 100%. Ahí se termina el trabajo del programa de detección neonatal. Mil disculpas. De acuerdo, doctora. Y pegados a lo que ustedes acaban de decir, hay otra pregunta y es, ¿hasta dónde va un programa de tamizaje? Es decir, que un programa hace la toma de la muestra, la educación, toma de la muestra, procesamiento, tenemos la prueba positiva, hacemos la retamización en los casos de positiva, y viene la otra parte que es las pruebas confirmatorio y ya el manejo directo. ¿Eso es una responsabilidad directa del programa o lo podemos, ya doctor Bermúdez, o lo podemos decir, esa parte ya va a cada uno de los centros de referencia o en el caso de Colombia, a cada una de las EPS que tiene obligación de atender a ese grupo de pacientes? Doctor Bermúdez. Gracias, doctor Prieto. Es que el tema se conecta muy bien entre lo que dijo Gina, lo que acaban de decir las doctoras, especialmente la doctora de Paraguay. El asunto con respecto a esa pregunta de qué capacidades tenemos es bien interesante porque esa es la primera pregunta que nos hicieron los congresistas la primera vez hace como 10 años cuando fuimos a decirles necesitamos una ley de tamizaje. Y durante todo el tiempo hasta que salió, siempre la pregunta fue la misma, hasta el último día. Sí tenemos la capacidad, sí hay quien diagnostique, sí hay quien haga el tratamiento, sí tenemos médicos preparados, sí podemos tener los alimentos especiales, los medicamentos. O sea, esa es la eterna pregunta, ¿no? Pero el temor es que frente a una respuesta negativa de cualquiera de los temas, pues el riesgo es que nos digan entonces no hay ley porque no estamos capacitados, no estamos preparados. Así que nos ha tocado realmente manejar un poco el tema en cierta medida, siendo conscientes que no tenemos todas las capacidades, no tenemos todo el dinero, no tenemos todos los médicos genetistas expertos en metabólicas que quisiéramos, no tenemos toda la capacidad logística para tener al día todos los alimentos especiales. O sea, tenemos que ser conscientes que no tenemos todas las capacidades, pero eso no significa que no seamos capaces. De hecho, es importante resaltar que Colombia tiene programas de tamizaje ampliado que incluyen el tamizaje por espectrometría de masas desde hace varios años en varias empresas de tamizaje que lo ofertan y también varias empresas, varias EPS tienen ya montados programas de tamizaje ampliado. Entonces, existe la capacidad tanto de personal preparado como la capacidad de laboratorios para hacer confirmaciones. Lo que pasa es que no lo tenemos en el volumen que desearíamos. Por ejemplo, sabemos que para hacer una electroforesis de hemoglobinas o una determinación de hemoglobinas con un método validado y acreditado con la ISO 15189 como lo pide la ley, solamente hay 2 o 3 laboratorios, que en espectrometría de masas solamente hay 2 o 3, que confirmaciones de ácidos orgánicos tenemos solamente 1 o 2 laboratorios que lo pueden hacer. Entonces,
tenemos limitantes, pero es que estamos entrando en un círculo vicioso donde nos decimos a nosotros mismos, no tenemos capacidad, entonces no hagamos. Y yo pienso lo contrario, debemos pensar en el círculo virtuoso. Tenemos una capacidad, listo, ampliémosla, asumamos los retos que hay que asumir para que realmente el tamizaje comience en forma como debe ser, y en ese mismo proceso la demanda genera la oferta, ¿no? Ese es un proceso que se tiene que ir dando así. Yo soy partidario de que construyamos, a pesar de que estoy de acuerdo con Paraguay, claro, no podemos estar ofreciendo un diagnóstico a un paciente, decirle usted tiene una MCAD, pero no tenemos cómo tratarlo. Digamos que ahí entraríamos en un dilema ético que tenemos que superar. De hecho, lo que pasa es que si encontramos un paciente con una MCAD, pues la EPS y nosotros como organismo de vigilancia, nosotros quiero decir el Estado, llámese instituto, ministerio, INVIMA, etcétera, pues hay que apoyar todo lo que sea necesario para que efectivamente esté la disponibilidad del medicamento apropiado para esa persona. Entonces, es cuestión de que pensemos en positivo, esa es mi posición, mi invitación a que pensemos de esa manera, porque sí hay que motivar a que el tamizaje comience con el mayor número posible de enfermedades. La proyección que hemos hecho, si seguimos al paso que vamos, es que se termina este siglo XXI y no hemos incluido sino 4 o 5 patologías. Entonces, no podemos con eso. Y Colombia, pues, es cierto que no tenemos todo, pero tampoco es que no tengamos nada. Hicimos un estudio de laboratorios y el 50% de los laboratorios que encuestamos nos contestaron que sí tenían capacidad para hacer los diagnósticos confirmatorios de la mayoría de enfermedades del tamizaje. Entonces, capacidad hay. No la óptima, pero la hay. Y lo que tenemos que hacer es desarrollarlo, especialmente ustedes desde la academia, en la universidad donde forman los médicos genetistas, desde las asociaciones científicas, promover lo que decía el doctor Almésiga, promover que MinCiencias genere unos recursos para mandar personas a capacitarse al exterior en manejo de metabólicas. Bueno, eso quería decir, doctor Prieto, gracias. Doctor Bermúdez, muchas gracias. Doctor Peñalosa, que me levantó la mano. Sí, estoy que me hablo. Yo creo que hay dos temas diferentes. Uno es que nosotros, teniendo el compromiso de atender a los pacientes, no los estemos atendiendo por problemas administrativos y por contención de costos y por estrategias tendientes a, digamos, no hacernos responsables de esto. Y otra cosa es que no lo hayamos pensado como país. El primer tema, como país lo hemos pensado. Segundo tema, hay una mesa de enfermedades huérfanas en el ministerio que ha discutido ese tema. Entonces, que las EPS, y lo reconocemos, ¿sí?, estén evadiendo su responsabilidad no implica que nosotros no tengamos responsabilidad de atender a nuestros pacientes. Y es así de claro, nosotros tenemos que atender a los pacientes. Hoy por hoy, la pregunta es, ¿estamos atendiendo a los pacientes? Sí, estamos llegando de manera tardía. Lo estamos atendiendo porque nos están tutelando un servicio. Y entonces cuando lo tutelan llegan tardío. Con el tamizaje estamos diciendo ya, podríamos de alguna manera hacer a través de la prevención secundaria, ¿sí?, una minimización, digamos, de esos desenlaces que queremos cambiar el curso de la enfermedad. Entonces yo sí creo que nosotros tenemos una responsabilidad de hacer que atiendan a nuestros pacientes, aquellos que tienen el compromiso de hacerlo y que tienen los recursos para hacerlo. Eso es un primer tema. Segundo, la capacidad instalada, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor. La oferta la genera la demanda. Si nosotros vamos simplemente a tener una tiranía de la oferta y decir que solamente cuando tengamos la oferta vamos a incluir eso, lo que estamos haciendo es no atender a nuestros pacientes. Si hoy el marco legal nos dice que tenemos el derecho a la salud y que las personas incluso están tutelando ese derecho a la salud, entonces nosotros tenemos como país que hacer la respuesta adecuada frente a este proceso. Entonces yo sí creo que un tema de decir arranquémoslas, presionemos a quien tiene la responsabilidad es de todos. Y alguien preguntaba, sí, la atención es integral.
desde el tamizaje hasta la atención del paciente, pero hay una responsabilidad de los diferentes actores que nosotros tenemos que hacer que se cumpla, desde el Ministerio de Salud hasta las aseguradoras y toda la cadena, digamos, de atención que debemos desarrollar. Muchas gracias, doctor Peña. Doctora, nos quedan dos preguntitas. Acá les que me voy a comentar, una que hicimos es, ¿qué tan factible es en Colombia entregar los resultados de tamización en los estándares internacionales? Que dice uno debería tener resultados en 48 horas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tan factible? ¿Qué estrategia deberíamos hacer para que podamos entregar en su momento el tamizaje y pues hacer las medidas necesarias para confirmar y tratar? Doctor Prieto, si me permite contestarle primero. ¿Cómo es? Bueno, la estrategia que se pensó desde el principio quedó consignada en la ley 1980 y ojalá se cumpla. Dice que los laboratorios que hacen pruebas para enfermedades huérfanas, enfermedades raras y enfermedades del tamizaje neonatal sean laboratorios acreditados con el organismo acreditador. Ya hablamos de eso y sabemos que será probablemente la ISO 15189. En esos estándares es que debemos dar los tiempos y exigir que un laboratorio o lo entrega a tiempo o no está acreditado. Eso quedó definido ya en la ley. Es tarea de los entes de control. El Instituto Nacional de Salud tiene que jugar ahí el papel de ver que los laboratorios justamente cumplan con esa calidad. Ya con hipotiroidismo se ha probado que se ha mejorado muchísimo y nosotros no le estamos pidiendo requisitos de acreditación con ONAC, pero sí les estamos pidiendo que cumplan con condiciones de las normas ISO, sin necesidad de que estén con ONAC, porque estar con ONAC implica costo, etcétera. Pero sí el instituto está exigiendo para hipotiroidismo, ese es un indicador que vamos recogiendo. Entonces sí es posible a través de la 15189, a través de esa exigencia. Lo que estamos viendo es que sí hay mucho retardo en la entrega del resultado de tamizaje. A veces es porque el resultado es normal, entonces se demoran. Le dicen a uno, no, es que esos resultados normales no nos afanan, entonces lo entregamos cuando tengamos tiempo. Pero sí, si es positivo, inmediatamente lo llamamos. Bueno, digamos que ahí hay una actitud que tiene sentido, pero igual no debe ser así, porque la madre que tiene conciencia que está esperando un resultado importante, pues va a sufrir un estrés y una complicación mientras que está esperando su resultado. Pero yo diría que la estrategia que tenemos para que logremos eso es que todos sí estemos de acuerdo en que esa exigencia de la acreditación sea un hecho, así como se hizo con laboratorios de paternidad o como se hizo con los de otras pruebas. El caso es que el ministerio nos había dicho, cuando salga la resolución, a partir de esa fecha habrá 2 años para la acreditación, para exigir la acreditación. Así que dependemos también del ministerio. Cuando salga la resolución, tendremos ya un punto cero para empezar a contar tiempos para que se acrediten. Porque sí, eso es clave y eso, lo que decían las doctoras, si no hay un tratamiento a tiempo, pues ¿para qué, no? Entonces, yo tenía una pregunta para la doctora Mónica del ministerio es, ¿cómo vamos con la autorización e implementación de los medicamentos, de que se autoricen, de que las pruebas queden en los sistemas? ¿Cómo va esa parte, doctora Mónica? Me va a tomar un momentito solamente para hacer unos comentarios, voy a responder a su pregunta. Sí, señora. De los medicamentos y las tecnologías, nosotros hemos venido avanzando en conjunto con el INVIMA, con el área de relado evidentemente y pues con el área de prestación de servicios y pues ya están ahí digamos como los insumos a propósito de la gestión que hay que hacer para algunos tratamientos y pues digamos creemos que
que eso se debe generar en el marco del programa y que va a ser mucho más fácil en esa articulación que tenemos con el INVIM. Pero quería hacer unos pequeños comentarios que son a propósito de lo que se ha ido comentando. Uno, pensar que lo que hemos hablado de esa incorporación progresiva de las patologías y especialmente de las atenciones vinculadas o relacionadas con las patologías, tiene que ver con que se pueda garantizar el espectro de la atención integral mediante el mecanismo que hoy está definido, que es el aseguramiento y la cobertura con cargo a la UPC, que es la unidad de pago por capitación. Eso implica, pues eso, garantizar esas tecnologías y los medicamentos para su abordaje, pero también implica este proceso que no es un simple artilugio técnico, se requiere el insumo y técnico para poder entrar a ese estudio de impacto de tal manera que pueda garantizarse la continuidad del programa. Al incluir una atención, pues las aseguradoras deben garantizar que esa atención se va a mantener en el tiempo para todos los recién nacidos. Lo siguiente es que el tema de la progresividad, en este momento solamente tenemos una patología en progresividad, que es el tamizaje, o más bien una tecnología, el tamizaje auditivo de los niños sin riesgo de hipoacusia. Las otras tres, pues digamos, las otras tres líneas están garantizadas y deben garantizarse para los niños y niñas, y ahí tenemos los avances que se han hecho con la resolución 202 para poder captar los resultados de los 4 tamizajes. Lo siguiente es que para el abordaje integral, si bien se ha pensado que definiendo la tecnología de tamizaje y de diagnóstico y entendiendo que toda patología en la ampliación del programa que se pudiera incorporar sería abordada desde ley de huérfanas, ya nos comenta pues aquí Gina, y esa es un poco la experiencia, que no se podría simplemente dejar como entendido que el estudio que hace beneficios, costos y tarifas desde el ministerio solamente debe amparar esas 2 tecnologías de tamizaje y diagnóstico, sino que es necesario colocar allí de presente esas atenciones que sí o sí se deben garantizar en el marco del tamizaje y posteriormente en el marco de la atención integral a las huérfanas. Y por último, señalar que para acceder a las tecnologías, medicamentos y procedimientos en zonas rurales, se tienen establecidos unos mecanismos y que hay que hacer es un seguimiento y una presión a las aseguradoras para que hagan uso de no solamente de los recursos destinados para zonas dispersas, sino también para unos recursos destinados para poblaciones indígenas en el marco de las EPS indígenas. No implica solamente llevar talento humano cualificado, sino también implica poder generar esa gestión para el transporte de los pacientes para que puedan acceder a las atenciones. Quería solamente hacer estos comentarios. Qué pena. Doctora Mónica, muchas gracias. Doctora, se nos acabó el tiempo. Yo sé que nos faltó mucho tiempo para muchas preguntas y la experiencia de cada uno de ustedes, que son enriquecedoras para que logremos hacer un adecuado tránsito hacia un tamizaje que podamos hacerlo muy bien y con todos los componentes de un programa. Los sigo invitando a continuar mañana y el sábado. En cada uno de los foros estarán abiertos para las preguntas, para las discusiones. Doctoras, doctores, muchas gracias, muy amables. El doctor Sarante ahora se despide. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias a todos los integrantes que han participado en este foro, al doctor Prieto por su moderación. Estamos seguros que estos aportes nos van a permitir crear una guía correcta para poder implementar de forma exitosa un tamizaje neonatal en nuestro país en el corto plazo. Agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores Biomarin, Valentech, Mendelix, Reference Laboratory, Mitotherapies, Centec, PTC Therapeutics, Robson Therapeutics, Nutricia, Regenerative Pharma, Pregen y JKTIC Soluciones. Y por supuesto, un gran agradecimiento a los asistentes. Hemos tenido un número realmente muy importante de personas. Sabemos que este es un tema que nos preocupa a todos los actores que tenemos que ver con
la infancia en Colombia. Les agradecemos muchísimo su participación y los invitamos mañana a partir de las 3:50. Empezamos 10 minutos antes. Tenemos un invitado muy especial que es el doctor Borrajo, un experto, tal vez una de las personas más conocedoras en tamizaje neonatal en Latinoamérica. Y vamos a hablar de 3 enfermedades específicamente: fenilcetonuria, galactosemia y fibrosis quística. Recuerden, vamos a tener siempre este mismo formato: una exposición corta sobre el tema y luego una discusión con expertos para intentar sacar las mejores conclusiones. Por favor, la feria virtual está abierta durante estos 3 días de la feria, durante estos 3 días del simposio, así que los esperamos. Allí pueden encontrar información que es muy interesante. Los esperamos a todos mañana, que tengan muy buenas noches y por favor cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego.